no había tenido la oportunidad de hacerlo ayer, pero sí agradecerle a la fuente del Senado que está aquí cubriendo nuestra plenaria, pues como siempre su profesionalismo y que hayan decidido acompañarnos. Muchas gracias a todos. Acabamos de terminar la reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, muy interesante, larga, ustedes lo vieron, hay muchos temas, pero el grupo está muy interesado en todo lo que tiene que ver con el próximo paquete económico, lo que está pasando en la economía internacional, y creo que fue una muy buena oportunidad para intercambiar puntos de vista. Y yo mejor dejo también la palabra en el secretario de Hacienda para sus comentarios y luego nos pondremos a sus órdenes, como siempre. Gracias, senador. Pues muy brevemente, con mucho gusto asistí a la invitación que me hizo el grupo parlamentario del PAN en el Senado, pues para platicar, para exponer cuál es la situación de la economía mundial, cuáles son sus implicaciones para México, platicar brevemente de cómo estamos viendo el año entrante, las características generales que tendrá el paquete económico del año entrante, y bueno, básicamente eso fue lo que platicamos, y yo creo que mejor nos ponemos a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan. Secretario, buenas tardes. En este panorama internacional, usted había dicho que no habrá nuevos impuestos. ¿Cómo es que lo están planteando? También el PRI pretende poner pues candados en la ley de ingresos en el tema de las gasolinas, y ustedes tendrían alguna contrapropuesta. Y también le quería preguntar en el aspecto político de sus aspiraciones personales. Dijo que pues se considera el bueno, o Lujambio también dice que es el bueno. ¿En qué va a terminar esto? Gracias. Gracias. Bueno, como lo hemos manifestado y lo dijimos ya hace algunas semanas, no estamos considerando nuevos impuestos en el paquete económico. Yo creo que eso es importante señalarlo. Y bueno, yo creo que los señores diputados tendrán que discutir con mucha seriedad el paquete económico que se les envía. Tienen una gran responsabilidad, de seguir manteniendo la estabilidad de nuestro país. Si México en este momento se distingue de las economías emergentes del resto del mundo, si seguimos generando empleo, si sigue creciendo, si sigue recibiendo inversión, es gracias al manejo responsable y prudente que se ha hecho de la economía. Entonces, bueno, yo espero que se den cuenta que en este momento en particular, donde cualquier paso en falso pues va a ser penalizado de manera muy seria por los mercados internacionales, que puede tener situaciones impactos muy negativos para la economía mexicana, ¿no? Yo creo que deben de actuar con mucha responsabilidad. Yo sé que lo van a hacer y estamos confiados. El gobierno federal va a enviar un paquete económico responsable que atienda los retos del país, que promueve el crecimiento económico, y repito, va a ser un presupuesto que va a ser muy responsable. Con respecto al tema personal o a las aspiraciones del futuro, yo creo que, como lo hemos mencionado, en el PAN es un partido vivo, un partido con una democracia que se renueva día a día, donde todo el mundo expresa sus intenciones con mucha transparencia y con mucha franqueza y con mucha apertura, como debe ser en un entorno democrático como el que se vive ahora en México. Y bueno, pues también lo hemos mencionado, que ya llegarán los tiempos para eso. Gracias. Buenas tardes, señor secretario. Yo quiero preguntarle dos cuestiones. La primera tiene que ver qué va a hacer el gobierno con este sobreendeudamiento que tienen gran parte de las entidades federativas, particularmente las que gobierna el PRI. ¿Habrá posibilidad de modificar la ley de coordinación fiscal para darles más dinero, como dice el presidente de ese partido, Humberto Moreira? Y la segunda tiene que ver con sus aspiraciones presidenciales. Hay encuestas en su partido, encuestas internas, que lo colocan a usted en un lugar no muy favorable con respecto a otros precandidatos. ¿Ha pensado usted en algún momento declinar a esa aspiración que tiene por ser el candidato de su partido, o se mantiene firme en esta competencia? Lo primero, yo creo que el peor, como usted lo menciona, hay varias entidades federativas que tienen un muy serio problema de endeudamiento. Un problema de endeudamiento que pone en riesgo su viabilidad en la gestión económica a nivel estatal. Y sí quiero aclarar y ser muy claro que afortunadamente este problema, que es muy serio a nivel local, a nivel estatal, pues no representa un problema para las finanzas públicas nacionales.
afortunadamente, y a este momento, y por eso hay que atajarlo y por eso hay que ayudarlos a resolverlo. Creemos que la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal pues es el peor de los remedios, porque esto tiene que ser una solución de largo plazo, una solución estructural, donde ellos fortalezcan sus finanzas públicas. El modificar la Ley de Coordinación Fiscal para dar más recursos que puedan ser ejercidos discrecionalmente por los estados, bueno, pues yo creo que me parece que hay que analizarlo a la luz de lo siguiente. Los recursos que ejerce el gobierno federal, pues los ejerce también en los estados. Están en los estados, en cada uno de los estados del país, no es que pues, los ejerzamos en otro planeta, los recursos o en otro país, esos recursos regresan a los estados. Entonces la pregunta es, ¿quién quieren que ejerza esos recursos? El gobierno federal, que tiene mecanismos y controles de rendición de cuentas, de transparencia, que estamos sujetos a informar trimestralmente y con oportunidad a la Cámara de Diputados, que tenemos una auditoría superior de la Federación, que hay instancias de evaluación de los programas de política pública, o que ese dinero, que son al final de cuentas los impuestos de todos nosotros, ese recurso lo ejerzan pues instancias de gobierno, donde muchos de ellos son gobiernos opacos, gobiernos que no rinden cuentas, gobiernos que han demostrado una irresponsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas, como lo está demostrando el problema del endeudamiento. Y al final de cuentas, ese es el debate y esa es la discusión. A mí me parece que a todos los mexicanos, con un gran sacrificio, pagamos nuestros impuestos, tenemos una situación de finanzas públicas muy sólida y yo creo que merecemos que el gasto público se siga ejerciendo con oportunidad, con transparencia y con rendición de cuentas, que es en la instancia del gobierno federal donde se da esta situación. Quiero mencionar que no nada más es mi opinión, hay organismos internacionales, evaluadores, organismos de la sociedad civil que consideran y que comparten este punto de vista, de que el eslabón más débil en el gasto público en México está en los estados y los municipios. La OECD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la ONU. Me referiría al último estudio que hizo el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que es una organización con mucho prestigio, donde si mal no recuerdo, su último análisis se llama la caja negra del gasto público en México, el gasto ejercido por estados y municipios, si mal no recuerdo. Entonces, pues ese es el centro del debate. De nuevo, lo he manifestado públicamente, estoy interesado, pues tengo legítimo derecho a participar o a pensar en participar en el año 2012, pero bueno, ya llegarán los tiempos y hay que esperar, no hay que adelantar. Gracias. Que el gobierno federal ha gastado mucho en burocracia, que ha habido grandes dispendios, es lo que critican también partidos como el PRI. Luego, si estaría posible usted de apoyar una reforma hacendaria, como lo está pidiendo algunos priistas como Manifiesto Beltrones. Y bueno, también acusan que hay una guerra sucia en contra del presidente del partido del PRI y en contra del PRI, precisamente por este jaloneo por los recursos para estados y municipios. Realmente hay esta guerra sucia emprendida desde algunos puntos específicos de Acción Nacional y también del gobierno federal, como sería la Secretaría de Hacienda. Primero, en términos de los gastos en servicios personales, ¿era su pregunta, o gasto corriente, servicios personales? Creo que aquí hay algo muy importante que mencionar. En el año 2000, cuando las administraciones del PAN reciben el gobierno federal, cerca del 44%, y tendrán mi lámina por ahí, Rodrigo, para ser precisos en el dato, cerca del 44% del gasto corriente se iba para servicios personales. El 44% del gasto corriente en las administraciones priistas se iba para servicios personales. Actualmente, a 11 años de gobiernos del PAN, esa proporción de servicios personales dentro del gasto corriente se ha reducido de manera muy importante. Y si me permites, y para no cometer un error, en este momento te doy el dato preciso que viene por ahí. Entonces, una acusación sin ningún fundamento, al revés.
Si algunas administraciones han hecho un gran esfuerzo por controlar el gasto en servicios personales, han sido los gobiernos del Partido Acción Nacional. Entonces, en las administraciones, en el año 2000, las administraciones del PAN recibieron el gobierno, donde el 44.8% eran servicios personales. 44, casi la mitad del gasto corriente en servicios personales. Actualmente es 31.4%, casi 15 puntos porcentuales menos de lo que existía en el año 2000. Entonces, de nuevo, es una aseveración sin ningún fundamento que es fácilmente rebatible. Mencionaba, segundo tema, el tema de... el tema de la reforma fiscal. Yo creo que, de nuevo, hay que actuar con muchísima responsabilidad, con absoluta responsabilidad. En este momento lo que mantiene a México a flote, lo que mantiene a México como un país que sigue generando empleo, de que sigue creciendo económicamente, desde luego no al ritmo que todos quisiéramos, pero de que seguimos avanzando, es la disciplina en las finanzas públicas. Una reforma fiscal que debilite nuestros ingresos, que debilite nuestra posibilidad de atender las demandas de la sociedad, las demandas de la gente, pues ciertamente comprometería nuestra viabilidad de largo plazo y se reflejaría en nuestra capacidad para crecer y seguir generando empleos. Con respecto a una guerra sucia a los estados priistas y lo que usted menciona, bueno, decir que pues el gobierno federal no endeudó al estado de Coahuila, el gobierno federal no tomó ninguna decisión, el gobierno federal tampoco sugirió que se incurriera en irregularidades a la hora de contratar su deuda. Entonces yo creo que más bien no hay que ver las cosas con absoluta claridad y con todo y ver lo que está pasando. Hubo gobiernos irresponsables que no supieron administrar presupuestal, financiera y económicamente lo que era su responsabilidad y ahora tienen que enfrentar las consecuencias y tendrán que resolver pues con el margen de maniobra que tienen. Bueno, desde luego que el gobierno federal, a todos aquellos estados que están enfrentando un problema de endeudamiento y que estén dispuestos a tomar decisiones estructurales de largo plazo, es decir, poner en orden la casa, a todos aquellos estados que estén en esa posibilidad, Banobras anunció un programa de garantías bursátiles de manera que podamos ayudarles a la reestructuración de su deuda. Pero esto es solo para aquellos que verdaderamente quieran poner la casa en orden, que verdaderamente quieran acotar el gasto responsable, que quieran fortalecer sus ingresos propios y que pongan a sus estados de nuevo en una ruta de viabilidad económica y viabilidad presupuestal y financiera. Gracias. Buenas tardes, secretario Senador. Secretario, quisiera consultarle si la Secretaría de Hacienda ha dado vista al Ministerio Público por alguno de los empréstitos que ha solicitado el gobierno de Coahuila, si alguno de ellos se está investigando ya por la vía penal, por alguna irregularidad, si desde su punto de vista el tema de los excesos de los endeudamientos de las entidades debe o puede derivar en sanciones específicas contra funcionarios específicos. Y el segundo tema quisiera consultarles a los dos, si me lo permiten. En el caso de Coahuila, ahora se ha revelado que tras la elección del local, se están cancelando todos los programas sociales que se fomentaron previos a los comicios con un cierto perfil electorero, pero ahora como hay una crisis presupuestal en el Estado, financiera en el Estado, se están cancelando todos esos apoyos sociales y me pueden regalar una reflexión sobre esos dos temas. Sí, gracias. Bueno, la primera de su pregunta, sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado una denuncia penal ante quien resulta responsable y la seguirá presentando cuando detectemos y tengamos evidencia de que parte de la deuda fue contratada pues de manera irregular ante las instituciones del sistema bancario mexicano. Y sí, ya hemos presentado. Y ante quien resulte responsable, y por supuesto que se debe de castigar a los servidores públicos que resulten responsables. Y nosotros estamos convencidos y decididos de que se debe de hacer justicia y se debe de esclarecer qué pasó. Pero es por el caso Coahuila en específico, con algún empréstito con algún banco en particular. Sí, efectivamente. ¿Cuál es? No puedo darle mayores detalles, pero sí, efectivamente, eso sí. Segundo, el tema de la supresión de programas
de gasto que tiene el gobierno del Estado. Bueno, pues es que es un tema de la poca previsión a la hora de utilizar los programas sociales. Habrá que, yo creo que será responsabilidad de la sociedad, de los coahuilenses, analizar qué fue lo que pasó, cuáles eran los objetivos de sus programas sociales, si tenían fines electorales o no los tenían. Yo creo que ellos serán los que tengan la mejor opinión de lo que está pasando ahí. Repito, el gobierno federal está en la mejor disposición de ayudar a todos los coahuilenses a que salgan adelante lo más rápido posible, a que las finanzas públicas del Estado se compongan, se enderecen lo más pronto posible, porque al final de cuentas, pues los afectados pues siempre es la sociedad y siempre pues es la gente, y son los coahuilenses en este caso. Estamos en la mejor disposición, pero sí pedimos que haya seriedad y que haya responsabilidad en la conducción económica. ¿La denuncia fue ante PGR o ante qué instancia federal? ¿En qué instancia fue interpuesta la denuncia? Bueno, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, claro. Sí, solamente sobre esto último que comentabas, Claudia, yo creo que estamos ante el único caso, el Estado de Coahuila, la deuda de Coahuila, donde está perfectamente documentado que fueron capaces de falsificar documentos oficiales. El equivalente al diario oficial de la Federación, que corresponde al Estado de Coahuila, fue falsificado para engañar a las autoridades respecto de la deuda del Estado de Coahuila. Eso creo que no se había hecho, o nunca se había hecho, o por lo menos no se tiene conocimiento de que se haya hecho. Eso habla de la irresponsabilidad con que se manejaron en el Estado de Coahuila en el tema de la deuda, y la cruda pues la están pagando los coahuilenses. Evidentemente están suspendiendo los apoyos de algunos programas porque ya no tienen con qué pagar, y aquí se comprueba este adagio que hemos venido escuchando en los últimos días, ¿no? Que dicen que en el caso de las campañas del PRI, lo prometido es deuda, y aquí se queda pues perfectamente documentado, y yo sí lo veo pues con mucha preocupación por parte de los coahuilenses, porque los que tuvimos la oportunidad de estar en la campaña a gobernador recientemente en el Estado de Coahuila, veíamos la forma como se estaban prometiendo apoyos por parte del candidato del PRI, ahora gobernador electo, y pues yo quisiera ver cómo le va a hacer para cumplir, con qué recursos va a cumplir la reestructuración que acaban de hacer de la deuda por 33 mil millones de pesos, pues deja hipotecado no nomás al gobierno que va a iniciar en unos días más, sino a los próximos 3 o 4 gobiernos sexenales que tengan en el Estado de Coahuila. Me parece que la irresponsabilidad está ahí, y es Moreira quien tiene que dar la cara, y es el PRI quien tiene que dar la cara. Eso está clarísimo. Ellos son los responsables, ellos que dan la cara. Muchísimas gracias. Gracias.